En esta nueva propuesta de las voces de la diversidad, que la llamé la diversidad 2 o parte 2, para encontrar más experiencias, tonos, vivencias, caminos por lo que cada uno fue transitando, contando a su manera, desde su naturaleza, el trabajo personal que ellos se reconocen en sí mismos a medida que continúan elaborando ese proceso de maduración. Siempre, cada vez que se recibe esta información, es común que al comienzo, en la primera escucha, muchos creen como que algo falta o como que no se reconocen o como que todavía hay alguna parte de ellos que no la captaron o que no está allí. Eso es común después de 25 años de experiencia con esta información. Ya no me resulta extraño que lo lleguen a comentar. Sin embargo, cuando reconocen que se necesita un tiempo, un tramo, un trayecto de tiempo, escuchando la información, allí es cuando todos los condicionamientos que estaban incorporados en esa persona empiezan como a despojarse, a limpiarse, a reconocer de dónde vienen precisamente esos mensajes que los adoptaron como si fueran propios. Y ese proceso tiene que ver precisamente con la desprogramación. La desprogramación es una limpieza. El software que tenemos se había acostumbrado a muchos condicionamientos, procesos que no nos pertenecen, que los fuimos adoptando en el día a día que estábamos compartiendo con otras personas. El cuerpo, en esa magia que tiene como software, empieza a limpiar, a despojarse y a recuperar poco a poco la sensibilidad inicial que teníamos cuando hemos nacido. Y en eso consiste el trabajo de desprogramación, que solo se lo consigue con el tiempo, la constancia y el estar enfocado en esos procesos. Esa sensibilidad que el cuerpo recupera, llega un momento que con el tiempo se vuelve tan sensible cada parte del cuerpo, cada funcionamiento orgánico, que nos avisa, aún sin que esa persona hable con cada uno de sus gestos, de sus movimientos, nos está avisando, nos está diciendo, esta soy yo. Y ahí es donde vamos observando si es que sintonizamos o no con la información que nuestro propio software tiene. Porque cada uno de los vehículos que somos nosotros llevamos información. Y esa información, en la forma como se muestra, sintoniza o no con la información de otros vehículos. Los invito a escucharlos. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, según desde donde estén escuchando. Quiero compartir mi experiencia con el diseño humano. Yo en realidad no he tomado cursos ni he estudiado gran cosa de diseño humano, únicamente Analia me hizo favor de hacerme un estudio respecto a mi código y mi tipo y estas cosas. Y bueno, en lo que me ha servido es, es una cosa maravillosa porque me ayudó a entenderme a mí misma, a comprender por qué actúo de la forma en que lo hago y a mirar con otros ojos
las incongruencias que yo sentía que tenía. Como que al ir leyendo eh, lo que significa ser, tener los procesos que yo tengo, me sentí como que alguien me explicaba mi forma de ser, que yo la sentía, pero no encontraba las palabras para definirme, ¿no? Entonces me siento como con muchísima más libertad y como con una autoaceptación más natural, ¿no? Eh, por ejemplo, yo sentía una especie de desasosiego porque me percibía a mí misma como una persona sumamente voluble, que de pronto pensaba en una manera y al día siguiente de una muy distinta. Y entonces yo no me entendía y me preguntaba por qué hoy pienso blanco y mañana pienso negro. Sentía que yo no tenía criterio, no tenía un hilo conductor o como si me faltara congruencia en mi forma de ser. Entonces, comprendiendo que el diseño humano que yo tengo, la impronta con la que yo vine a este mundo, es que soy tan adaptable y además, dependiendo con la persona con la que esté, puedo tener ciertos intereses o puedo tener una facilidad diferente para poder expresar mis ideas y cuando ya no estoy con esa persona ya no puedo expresarlo con la misma agilidad que lo hacía. Entonces, a veces me doy cuenta de que algo que entiendo perfectamente bien y que en un momento pude decir claramente, me volteo y estoy con otra persona y no soy capaz de expresarlo con la misma claridad, con la misma fluidez, aunque en mi mente sí lo entiendo, pero no lo puedo expresar igual. Y eso a veces me causaba mucha ansiedad y ahora me doy cuenta que con diferentes personas yo me comporto y me conecto de diferente manera. Y entonces algunas habilidades se me potencian con una persona y con otra persona pues como que se anulan o no tengo la misma facilidad. Me doy cuenta ahora por qué para mí es tan importante estar en un ambiente en el cual yo me sienta cómoda y yo elija. Muchas veces me han catalogado como muy autoritaria o como caprichosa o como que las cosas tienen que ser exactamente como yo digo. Y yo no lo siento así. Yo solamente tengo una razón muy interior para que las cosas estén acomodadas o estén organizadas de la forma en que yo quiero, porque así es como intuitivamente lo pienso y es como me siento tranquila, como siento que puedo funcionar mejor, donde me siento más clara. Y ahora comprendo que tengo que tener mi propio espacio y que tengo que, o sea, esa especie de intuición interior tengo que hacerle caso porque justamente eso es lo que me hace mantener mi equilibrio y un espacio sano para mí, porque de vez en cuando a mí me gusta aislarme. A veces me dicen que soy retraída y antisocial. Yo considero que no, que soy todo lo contrario, pero sí necesito espacios para aislarme y estar sola, porque hay momentos en que no quiero convivir con la gente y podemos estar en una reunión y yo necesito aislarme porque no me siento a gusto con las personas que estoy, o sea, no me siento a gusto yo, no por ellas, sino que yo digo, no quiero estar aquí, no tengo nada que aportar, no tengo nada que decir, y entonces prefiero irme a un rincón sola y ahí me siento tranquila. Y ya después puedo regresar y volver a convivir. Entonces, conocer el diseño humano, conocer mi diseño humano me ha ayudado muchísimo a observarme, a comprender por qué actúo como actúo, a dejar de ponerme etiquetas y estarme presionando para hacer cosas o tratar de encajar en una forma que en realidad no es la mía. Ahora me doy cuenta que mm, yo tiendo a desarrollar mucha empatía y es parte de mi diseño. Entonces, puedo convivir con diferentes tipos de personas que son muy diferentes y me siento identificada con ellas o me siento que puedo entenderlas perfectamente.
aunque muchas veces no soy capaz de llevar ese mensaje y ese entendimiento de una comunidad o de un grupo hacia otro que es diferente, aunque yo interiormente lo entienda, lo comprenda y sepa por qué, a veces no soy capaz de transmitir esas ideas o expresárselo a otro grupo. Voy aprendiendo poco a poco, pero me doy cuenta que ciertos grupos me potencializan de una manera y ciertos de otra. También me he dado cuenta que mm, me cuesta mucho trabajo, o sea, antes yo decía, es que ahorita prometo algo y después no lo cumplo, y me desesperaba conmigo misma por no ser capaz de cumplir lo que decía. Una cosa tan simple como decir, el próximo fin de semana nos vamos a tomar un café y digo, sí, claro que vamos. Y llega el fin de semana y digo, es que no quiero ir y ahora cómo le digo que no voy porque realmente no tengo ganas, no tengo fuerza o no tengo interés. Entonces he aprendido a no hacer promesas y a manejar las cosas de una manera que diga, el fin de semana me queda muy lejos, me hablas ese mismo día y ya vemos si puedo, voy. Yo sé que a veces no puedes ir por la vida así tan sin planear, pero es que para mí planear ciertas cosas no me funcionan. Y ciertas cosas, por ejemplo, hablando de reuniones sociales y demás, prefiero lo espontáneo, eso me sale como más natural, lo disfruto más. Entonces, ahora me cuido mucho de los compromisos que llego a hacer y tengo mucho cuidado con qué me comprometo y con qué no y en qué momentos lo hago. Y el diseño humano me ha servido para entender que es mi código, ¿no? El no forzarme a hacer promesas y no caer en esas exigencias sociales que te quieren encasillar o que te quieren decir, defíneme ahorita. Y entonces me doy cuenta que cuando alguien me quiere presionar y defíneme ahorita, pues, si me preguntas ahorita, la respuesta es no. No, definitivamente. Ya acercado el día, veremos. Entonces, también eso me ha hecho tomar más control sobre mis decisiones, mis tiempos y el cómo me siento con tal o cual persona. Em, Me doy cuenta también que es por el diseño humano en que yo me contagio mucho del el estado de ánimo de la persona que tengo enfrente. Si yo estoy con una persona que está de mal humor, que está enojada, yo me doy cuenta que estaba yo tranquila, pero enseguida me irrito y me contagio y me pongo de ese mismo mal humor y no me agrada. Pero ya me di cuenta que no soy yo, sino que absorbo lo de la otra persona, lo estoy sintiendo. Del mismo modo, si yo estoy neutral y me encuentro con una persona que está muy contenta, muy entusiasmada, yo me contagio de esa energía y me siento contenta y entusiasmada. Y entonces veo que muchas veces no es mi estado de ánimo el que está primando sobre mis decisiones, sino el de las otras personas. Por lo tanto, me he vuelto cuidadosa cuando estoy en círculos con más personas para no tomar, bueno, para darme cuenta cómo estoy tomando las decisiones o cómo me estoy comprometiendo y ver si lo hago desde la presión que me ponen ellos o desde lo que yo quiero. Por otro lado, también siempre me llamó la atención que sin querer en los grupos de niña me pasaba mucho. En los grupos en que yo estaba siempre me ponían en la situación de ser el líder, la jefa de grupo, la representante del equipo, la que vaya a hablar con la maestra, la que le diga tal. Entonces siempre me aventaban a mí por delante y es algo que yo no quería, pero era como unánime. Y entonces yo me sentía capaz de hacerlo porque veía que el grupo me decía, no, sí, tú ve y hazlo. Y entonces sí me sentía capaz de expresar la idea o de defender el punto o de representar a ese grupo. Pero me doy cuenta que yo no quería y siempre me cuestionaba por qué la vida me pone en una situación de liderazgo cuando yo no quiero eso y me orillan y bueno, lo tomo y sale a flote el equipo, el trabajo, lo que sea, ¿no? Y después aprendí a disfrutarlo y yo decía, bueno, ya sé, voy a dejar que se hagan bolas y cuando no se pongan de acuerdo, ya cuando vea que no se están poniendo de acuerdo, entonces voy a alzar la voz y les voy a proponer esto y va a salir. Y sí, efectivamente siempre me funcionaba de esa manera, ya a través del diseño humano entiendo la explicación de por qué sucede así y es una cuestión intuitiva en que hay que esperar el momento preciso para hablar, para alzar la voz
y la responsabilidad que implica que el colectivo ponga muchas expectativas en mí, pero si yo no elijo el tiempo adecuado, no cumplo esas expectativas y todos terminan decepcionados. Si yo soy capaz de elegir el momento adecuado para hablar, para actuar, entonces todo fluye, ¿no? Y bueno, he aprendido a vivir con esa energía o con esa dinámica social a mi alrededor. Me gusta, pero no la entendía y a veces yo me sentía incomprendida por mí mismo, por mí misma y como muy extraña y me sentía como que no tenía criterio y como que soy una persona voluble. Entonces, muchas cuestiones que yo misma me cuestionaba. Ahora he dejado de cuestionármelas porque entiendo que es parte de mi diseño y entonces estoy aprendiendo a utilizarlas, a darme los tiempos que yo necesito para estar bien yo y para que pueda mm, serle útil al entorno en el que me encuentro. He confiado más en mi intuición porque siempre veía que me funcionaba, pero yo pensaba que era como de puro churro y ahora que veo que es parte de mi sistema, entonces le doy más voz a esa intuición, le doy más atención y procuro fluir en consecuencia. ¿A qué más me ha servido el diseño humano? Realmente lo conozco muy, muy poquito. Todo esto es de lo que he ido leyendo, pero no soy, la verdad es que no tengo la disciplina ni la conciencia de ponerlo en práctica día a día en mi entorno. Pero también me ha servido mucho para observar a otras personas y ver cómo actúan y comprender que tienen formas de entender, de comportarse, de actuar, de tomar decisiones, de comunicar y de ser en general diferentes a la mía. Y veo entonces que hay diferentes tipos de composiciones y que cada uno actúa conforme al tipo que es. Entonces eso me ha servido muchísimo para comprender que a las personas y que tienen procesos diferentes y entonces dejo de presionarlas y yo no entro en conflicto y, y bueno, ha sido maravilloso porque he logrado muchísima más armonía conmigo misma y en mis relaciones personales y también en cuestiones de trabajo, de equipo y trato de poner un punto medio porque tengo esa capacidad para que se entiendan dos grupos diferentes. A veces puedo actuar como puente, otras veces soy incapaz de hacerlo, pero cuando sí puedo actuar como puente, como para traducirles lo que sienten unos a lo que sienten otros, es muy útil y me ha dado mucha armonía, mucha tranquilidad y como que un ritmo natural de vida. Y bueno, saludos desde México. Muchas gracias por escuchar. Analía, muchísimas gracias para compartir. Eres una gran persona, muy, muy generosa y te admiro mucho. Hasta luego, gracias. Hola, Analía, ¿cómo estás? Bueno, mira, te quiero contar cuál es mi vivencia en torno a lo que es la lectura de diseño humano. Mi vivencia fue realmente fantástica, fue sorprendente. Me dedico a la astrología durante prácticamente más de 30 años. Comencé con esto en el año 1981, 82. Y lo que he visto dentro de lo que es el análisis de diseño humano que tú me hiciste, eh, realmente me sorprendió. Al punto que por eso te invité a participar en el primer Congreso Internacional de Astrología que se llevó a cabo en Capilla del Monte. Me dijiste que era un hereje, y es cierto. Estuve en varias organizaciones religiosas, de las cuales extraía mi propio conocimiento y buscaba mi propio camino, hacía mi propio camino de vida, de tal manera que siempre sacaba una propuesta original, mi propia propuesta, analizándolo desde mi propia óptica, observando los problemas desde mi propia visión, tal como lo había descrito. Mi experiencia dentro de lo que es el diseño humano realmente fue fantástica. Por eso se lo recomendé a amigos, se lo recomendé a conocidos y fue para ellos también la experiencia realmente exitosa. Muy recomendable para aquellos estudiantes, aquellas personas que quieren saber su potencial, digamos así, a desarrollar en la carrera. Sobre todo cuando
se encuentran en la etapa estudiantil y no saben qué carrera seguir. Saber más o menos cuáles son sus defectos, cuáles son sus zonas vulnerables y también el tiempo, cómo se desenvuelve, digamos, su propia energía, sus propias potencialidades. Bueno, gracias Analía. Esta es mi experiencia. Te mando un beso muy grande. Hola, soy Cristina. Agradezco la invitación de Analía nuevamente para compartir mi experiencia desde diseño. Y muchas veces me pregunté, ¿cómo hace Analía para saber tanto de mí? Solamente con la información que le brinda un gráfico en una hoja. Bueno, sin duda es por su nivel de conocimiento en el tema educativo, humano y docente, y con la experiencia con diseño que le permite describir a una persona en toda su magnitud. Cada uno de nosotros estamos motivados por inquietudes y necesidades diferentes. Somos completamente diversos. Nos podemos sentir identificados con tal o cual característica, las definiciones o arquetipos, pero esto es un proceso tan único en cada ser que no se puede aplicar la misma fórmula de aprendizaje para todos por igual. Las vivencias y expectativas son distintas para cada uno. Lo personal, tengo periodos de 7 a 9 años donde paso por ciclos de cambios extremos, situaciones de vida muy distintas, donde comienza y termina algo en mi vida dentro de esa ventana de tiempo que no busco pero sucede. Esto lo descubrí de a poco, con el tiempo, escuchando los audios, la autoobservación, la meditación y el silencio. Y me sirvió para entender y comprender por qué se me producían estos hechos en mi vida, que seguramente tengo que aprender algo de esta experiencia. Por ejemplo, ahora estoy atravesando un estadio de silencio. Incluso apago el celular a veces para no recibir interferencias, ruidos. También me fui dando cuenta que mi nivel de percepción se agudizó, me siento más sensible desde lo acústico, más receptiva con lo que escucho, puedo comprender, por ejemplo, mejor escuchando un audiolibro en vez de leerlo, porque me cuesta concentrarme con la lectura, pero también a la vez me perturba escuchar algunas expresiones o personas, como que mi oído está más amplificado, más sensible. Evito alguna información porque sé que me afecta. Lo mismo con grupos que de pronto para mí hoy me resultan muy ruidosos. Determinadas, por ejemplo, temáticas de películas o música, las evito. Hay veces que estoy conforme con todo lo aprendido. Comprender la mecánica de algunas cosas es como tener un manual de instrucciones. Y bueno, otras veces me parece insuficiente por lo lento de mis tiempos. Pero mi velocidad es esta y por lo tanto tengo que adaptarme a ese ritmo. De pronto he estado en lugares que me producen tensión y no me daba cuenta que ese espacio con esas energías me producían ese malestar. Y es como que sentir que estoy desarmonizada en mi forma. Mi cuerpo está por un lado y mi cabeza funciona por otra. Una sensación de desorden y de confusión un poco extraña que me bloquea de tal forma que necesito salir de ahí para descansar y volver a tener claridad. Igual creo que por momentos es inevitable el no contacto porque uno vive en una realidad social donde tenemos que vincularnos con los demás.
En el aspecto visual también me ocurre lo mismo, tengo la necesidad de otros colores e imágenes, otras formas, pintar y expresarme de otra manera, otros espacios, otra gente, nutrirme de otra información. También me di cuenta que con algunas personas o espacios estoy más receptiva a recibir información como una especie de wifi, se me activa, que me conecta por momentos y por momentos se me apaga. Lo mismo me pasa con el movimiento y la acción. Sé que con algunas personas cerca me siento con las pilas más cargadas y motivada para hacer cosas. Algunos procesos que soy consciente que los tengo en mi forma me cuesta mucho sobrellevarlos y me afectan. Trato de estar atenta, por eso muchas veces está condicionado por el entorno y cómo impacta en mí. Todo lo que cuento no lo descubrí en mi mapa, no lo veo de ahí, no lo distingo desde los números. Bueno, me resigné. Sí lo pude ir captando con el tiempo en mi cuerpo, en las emociones y sensaciones que tengo y cómo experimentarlo. Por ejemplo, hay veces que noto malestar en el oído, garganta o en un ojo o en alguna parte del cuerpo y después descubro que eso tiene que ver con alguna situación o algo que está transitando en mi vida. A eso me refiero con la percepción. Antes no me daba cuenta. Para mí el diseño es una experiencia holística integral que se vive y se transita de manera individual y diferente. Esa experiencia pura, a un ritmo propio y con expectativas distintas. Yo particularmente me expreso y fluyo desde lo creativo, pictórico. Y el propósito que me gustaría alcanzar tiene que ver con estar alineada con mi verdadera naturaleza original. Bueno, espero que sirva de inspiración para alguien lo que estoy compartiendo. Saludos para todos y que estén bien. Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Virginia y yo me he autonombrado Virke, así que de las dos formas está bien. En esta oportunidad voy a agregar 3 puntos, 3 instancias importantes y muy claves en la utilización o en tener el conocimiento sobre diseño humano, sobre mi diseño humano en especial. El primero fue que me ayudó a aceptarme en mis movimientos, en mi continua búsqueda de nuevos lugares, en mi itinerancia, que siempre lo veía como una carga, como un peso, como que estaba mal, como que tenía que tener un lugar definitivo. Y, y cuando tengo mi diseño humano, hablan de mi naturaleza que busca continuamente donde volver a adaptarse. Cuando pude aceptar eso, cada movimiento, cada lugar donde me fui moviendo fue más profundo, más consciente y al aceptar eso ya no es como si pensara que estuviera huyendo o como si pensara que estuviera no siendo la que debería ser, sino voy abrazando y conteniendo todo eso que es y como es. Eso me ayudó mucho a aceptarme, a cuidar todo mi estado, ¿no? de bienestar, de tranquilidad, de una conciencia más plena de esos movimientos y de esa forma de moverme. Lo otro clave que fue comenzar a trabajar en integrar el espíritu y la materia en mi corazón, poder comprender eso, que lo veía como, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué vuelvo a caer en esto?
Entonces me ayudó a trabajar en creencias, en formas de ver lo que es la abundancia, el trabajo, el esfuerzo, la materia en sí y el ser espiritual, poder integrarlos, aunarlos en mi corazón y expandirlos en equilibrio. Ese fue y está siendo mi mayor motor para lo que voy creando, para lo que voy eh, dándole lugar a mi vida. Es mi bandera. Así que eso es muy clave en estos tiempos, además, ¿no? De también encontrar y comenzar a darle fuerza a mi autovaloración, a, al espacio que se merece cada cosa que he hecho y hago y he cambiado y que me ha permitido llegar hasta aquí, eh, y darle espacio también a eso. Así que ha sido maravilloso esa posibilidad. Lo otro que también ha sido muy clave e importante es comprender algunas situaciones en donde, como dice en mi diseño humano, me puedo sentir invitada y es algo que me pasa continuamente y también me siento llamada y me ha ayudado a trabajar la humildad y, y mi esencia desde ese lugar, desde esa alma misionera, desde esa alma que está al servicio, que entrega. Comencé a conectarme también con mi parte que necesita de no estar abierta a todo, sino de empezar a escuchar más mi cuerpo, a desarrollar más mis partes donde está la información clave que me va mostrando eh, si eso es para mí o no es para mí. Entonces me ha traído el autocuidado, la autoprotección, una conciencia más integrada en el yo y en el tú, desde esa amorosidad, desde esa vibración donde nutre el encuentro o no. Entonces, también ha sido y es clave para mí tener esta información porque ya cualquier cosa que pueda sentir que viene de afuera, que no comprendo, vuelvo a mi diseño y entiendo y tiene una mirada eh, más cooperativa, más contemplativa con cada situación de mi vida de ese modo, desde una mirada en donde esto es porque lo atraigo, esto es porque no es para mí, y desde ese punto de vista en donde mis órganos, mis partes físicas pueden ayudarme a discernir y a darle espacio o no. Esas tres cosas son claves, eh, y han sido clave y he podido ver a lo largo de estos 3 años cómo se ha ido modificando, cómo se ha ido eh, reprogramando y se ha ido y ha sido o ha comenzado a ser más natural y espontáneo y algo que aparece mucho y que antes lo veía como, uy, qué loco, es la sincronía y yo siento que ahora es el continuum de la vida. Ya no es algo extraordinario que me pasa, sino que es esa sincronía que, que mi diseño me permitió conocerme y conocer, y que a través de eso puedo expandir hacia mi interior y hacia mi exterior como un ser que está presente y es un eslabón de todo eso que existe en ese todo unificado que somos también al mismo tiempo, con lo particular
de cada uno. Así que siempre mi gratitud, mi confianza en esta herramienta, que a su vez, como lo dije en la parte 1, también complementa un montón de otras herramientas que utilizo, más esta me da algo que en el tiempo, cada vez que lo escucho va siendo distinto, porque mi conciencia va siendo distinta, y cada vez que lo escucho trae nueva información, y eso es algo maravilloso. Entonces, muchas gracias, gracias Analía, gracias por este espacio de reflexión, de encuentro, de compartirnos con otras personas que también vivencian la herramienta desde un espacio y una forma bien bonita. Te agradezco, les agradezco, y bendiciones, y que trabajar en uno mismo es la profesión más hermosa que podemos tomar como vocación. Durante todos los años de mi vida que he practicado autoconocimiento, nunca había ido tan profundamente como lo he hecho y lo estoy haciendo con diseño humano. Me encanta. Esta herramienta me ha ayudado a saber lo que es natural en mí y también lo que no es. Y con ello cuidar mi salud, mis relaciones, etcétera, etcétera. A través del proceso de autoobservación puedo ver, reconocer cómo estoy diseñada, cómo es mi funcionamiento interior, cómo se dan mis procesos naturales innatos que conforman mi vida. Y también reconocer el momento en el que estoy actuando fuera de mi propio diseño. No solamente ante la presencia de otras personas, sino también ante la influencia diaria, semanal, anual de los denominados neutrinos o información cósmica, como yo le llamo. Autoconocerme, como ya lo he mencionado anteriormente, es una experiencia trascendental, mágica en mi vida. Me ha traído muchísimos beneficios. De hecho, mi salud, tanto física, espiritual, emocional, mental, material, financiera, han mejorado notablemente en los últimos años debido a que evito envolverme en situaciones, necesidades, expectativas, acciones que no tienen que ver con mi ser. No es fácil, no ha sido fácil, pero es necesario para mi bienestar, y poco a poco lo he ido logrando. Evito involucrarme en sentires ajenos, emociones que no tienen que ver conmigo. Más bien he aprendido a abrazar a mi melancolía, a verla como un espacio de encuentro conmigo misma, en donde mi creatividad sale a flote. Y también a que no es ningún defecto, por el contrario, es el espacio en donde tengo la oportunidad de ser creativa. Es parte de mi proceso creativo. Me encanta. Tampoco sigo gustos o dietas que no van conmigo. Sigo mi intuición y lo que mi cuerpo me dice. De hecho, he aprendido a escuchar a mi cuerpo, a mis órganos internos, que es donde está mi vida. Es muy interesante para mí ver, sentir, escuchar a mis órganos expresándose. Ahora estoy atenta a lo que ellos me dicen. Puedo sentir ante la presencia de otras personas cómo mis órganos empiezan a funcionar, a manifestarse de una manera distinta a como yo estoy diseñada.
Puedo sentir el electromagnetismo de los que me rodean y de cómo este afecta mi cuerpo, mi vida, y con ello puedo tomar acciones en pro de mi propia vida, de mi propio bienestar. Y esto es algo que puedo experimentar gracias a diseño humano. Ya no me involucro en actividades, en rutinas, en haceres, en repeticiones que no son propias o que no son apropiadas para mí. He aprendido a cuidar mi propia energía, bueno, la poca que tengo, y a no malgastarla en acciones que no son saludables para mí. Ya no ando aclarando dudas, inquietudes, necesidades mentales de los demás, ni respondiendo preguntas una y mil veces, ni hablando innecesariamente. Cuido mi garganta, no la fuerzo a hablar lo que no es necesario. Es por ello que ahora también trabajo con grupos pequeños para no forzarla. Cuando estoy con otras personas, solo comparto mis experiencias de vida cuando me lo piden y comparto aquellas que considero que son útiles a la sociedad. De hecho, tampoco me involucro en quereres ajenos, en pasiones ajenas. Cuido mi corazón. No me comprometo en nada que demande un sobreesfuerzo a mi corazón, ya que he comprendido que no tengo una fuerza de voluntad consistente. Pues ya no me choqueo a mí misma, no permito que la pasión me doblegue. Ya no. Aprendí a decir hasta aquí, aprendí a decir basta, según la situación. Estoy aquí para hacer lo que puedo hacer y no lo que los demás creen que puedo hacer o lo que mi mente me hace creer que puedo hacer. He aprendido a recibir lo que la vida pone a mi disposición, solo disfrutando el proceso. Y esto me da mucha alegría, me transforma y el éxito me sonríe. He comprendido que no necesito competir ni conmigo misma ni con nadie. Y también he comprendido que no necesito demostrar mi valor a nadie. Ahora yo sé que valgo, que mi ser vale mucho. Mi autoestima se ha elevado. Me basta con amarme. No tengo interés en andar demostrando mi valor. Me di cuenta de que cuando no tengo el afán de andar demostrando mi valor y voy a mi propio ritmo y velocidad, lo demás empieza a ponerse a mi disposición. La vida fluye conmigo y yo con ella. Autoconocerme también me sirve para no iniciar cosas que después no voy a poder continuar o terminar. Cosas que me demandan energía que no tengo. Ahora tengo mucho cuidado a la hora de decidir empezar a hacer algo. Evalúo mi disposición energética primero. Ya no soy carrera de caballo, parada de burro, como dice una expresión popular. He comprendido que estoy aquí para iniciar cosas, mas no necesariamente para concluirlas, con lo cual me he liberado del estrés que ello conlleva. Ahora soy capaz de reconocer el momento en el que esa fuerza ciega del impulso de la adrenalina me lleva a moverme y a salir disparada como un corcho de botella como lo hacía antes. Ahora ya no hago eso. O por lo menos en muchísima menor escala. Más bien, escucho mi sabiduría interior y pues ya no actúo ciegamente, alocadamente. Autoconocerme en ese sentido me permite darme cuenta cómo actúo, desde dónde lo hago, cómo utilizo la poca energía con que cuento. Es muy interesante descubrir nuestro propio funcionamiento. A mí me encanta. He aprendido a andar suave, despacio, tranquila.
Aunque siempre he hecho las cosas que me gustan y porque me gustan, sin embargo, muchas veces lo hice atentando contra mí misma. Ahora lo hago acorde con mi ser y evito también las expectativas y en realidad lo disfruto mucho más ya que voy a mi propio ritmo, a mi propia velocidad. Simplemente disfruto la experiencia. E incluso disfrutar la experiencia es una experiencia distinta, siendo lo que soy. Y esta nueva forma de experimentar me da una nueva visión de la vida y perspectiva muy diferente de las cosas. Poco a poco yo empecé a darme cuenta de mis necesidades cíclicas y de mi propio ritmo, y ahora lo respeto. He aprendido a darme tiempo de descanso, tiempos de actividad, tiempos de experimentar, de quietud, de silencio. He aprendido a darle descanso a mi cuerpo, a mi cerebro, a mi corazón, a mi estómago y a mis demás órganos. El descanso que necesitan para que funcionen apropiadamente. Me levanto a la hora que mi cuerpo me dice, vamos arriba, no a la hora que los demás piensan que debo levantarme. Mientras más descanso, mejor me va. Las cosas me llegan. Es así de mágico. Por otro lado, dada también mi apertura mental, ya no permito que ideas o conceptos que no son propios permanezcan en mi mente. He dejado de ser un recipiente mental, ya que no es saludable para mí. Cuido también mis oídos y lo que ellos reciben. De hecho, el silencio es mi mejor compañía y es lo que procuro darle a mi oído derecho. Y a mi oído izquierdo procuro darle sonidos bajos, así como también voces suaves y dulces. Pues al estar en silencio puedo captar el pulso de mi intuición. Y es algo que me encanta, me fascina. Por otro lado, no presiono ni permito que me presionen de ninguna forma. Hago preguntas sin esperar respuesta. He aprendido a ello y mucho menos una respuesta oral, verbal, ya que he comprendido que existen muchas maneras de responder o varias maneras de responder. Asimismo, conocerme a mí misma me sirve para tomar conciencia de para quién estoy trabajando, siendo consciente de cada movimiento que doy. Ya no caigo en la trampa del sacrificio, como lo hice infinidad de veces. Aunque me gusta dar de manera incondicional, sin interés alguno, ahora lo hago sin sacrificarme, sin sacrificar mi energía, mi salud. Doy lo que puedo dar y no lo que los demás quieran que dé, guiada siempre por mi sabiduría interior. Tampoco regalo mi tiempo ni mi trabajo. De hecho, he aprendido a ponerle valor a mis actividades, a mi tiempo, a mi energía, a mi presencia, a mi sabiduría, a mi trabajo. Y realmente esto ha sido un gran cambio para mí. Antes tenía miedo de cobrar lo que valen mis servicios. Tenía miedo de ponerle un precio a mi sabiduría, a mi conocimiento, a mi tiempo, a mi trabajo. Creía que si le ponía el valor que tienen, mis hijos y yo nos moriríamos de hambre. Descubrí que no era así. Y en cuanto a mis servicios profesionales, ya no me enfoco en atraer o en tener cantidad de clientes como lo hice antes y que lo único que me llevó fue a estresarme, agotarme, enfermarme. Me enfoco en mantenerme alineada con mi ser. Y así me llegan clientes de calidad. Eso lo vengo experimentando en los últimos años. Clientes, personas que valoran lo que hago, me reconocen, me recomiendan, pagan mis servicios con gusto. Es mágico. Y de hecho también mi relación con el dinero
ha cambiado por añadidura. No siento miedo de vivir en la escasez. No tengo miedo de gastar mi dinero y por supuesto que lo hago responsablemente. Siento plena y total confianza en la vida como nunca antes lo sentí. Comprendo que vivo en abundancia y que la vida me trae lo que verdaderamente necesito. Y así lo experimento, así lo estoy experimentando. Y esto me permite pues proveer a mi familia con un gran gozo de espíritu. También el autoconocimiento me sirve para decir no y para alejar de mi vida todo aquello que no me da bienestar. De hecho, he alejado y aún sigo alejando actividades, hábitos, medios de comunicación, redes sociales, libros, personas, etcétera. Todo lo que no tiene que ver con mi vida y que no me da bienestar. Asimismo, no me dejo llevar por el tienes que, debes de, deberías de. Ya no sigo esas reglas, sigo las mías propias. Antes yo no era así. Me dejaba influenciar externamente. He comprendido que solo mi sabiduría interior conoce mi vida. Y es por eso que me dejo guiar por ella. Y bueno, no ser una ovejita más del montón, siguiendo reglas y estrategias ajenas. De hecho, reconozco que no soy ovejita, soy tortuguita. Y me encanta hacerlo. Además, soy una tortuguita rebelde. Me encanta. Hoy no tengo miedo en rebelarme contra el autoritarismo, contra una autoridad abusiva. Siempre y cuando me lo pidan, estoy dispuesta a presentar una crítica que contribuya con el bienestar de la sociedad. He aprendido a amarme a mí misma y a expresar mi individualidad libremente, sin temor. Muchas veces me catapulté a mí misma con el miedo a no ser aceptada, a no ser amada, valorada. Ya no me da miedo expresar lo que soy. No me da miedo expresar lo que mi alma siente. Y me encanta llegar al ser de los demás a través de mi propia voz, a través de mi individualidad, a través de mi creatividad. Desde mi alma y mi saber puedo decir lo que el otro necesita escuchar cuando me lo piden. Ya no se lo doy o ya no lo hago sin que me lo pidan. Eso es un gran aprendizaje en mi vida. De esa manera, pues, ya no me enfrento a rechazos, a objeciones, etc. Además, también comprendo que puedo contribuir con la humanidad expresando lo que mi alma siente de diferentes maneras. No solamente con mi voz verbal, sino también a través de un escrito, de imágenes, de audios, de videos, etc. He tomado también conciencia, y esto es algo bastante interesante para mí, de que tengo una necesidad cíclica de cambiar. De hecho, abrazo el cambio, lo espero, lo busco, lo disfruto. Y por ello es que siempre cambio de posición los muebles de mi casa. Soy realmente ahora consciente de esa necesidad mía y pues ahora entiendo por qué a rey muerto, rey puesto era una de mis expresiones. También he tomado conciencia de la quietud que necesita mi alma, mi ser, de ir suave, despacio, de estar en quietud para enfocarme. Dispersarme me desgasta y ya lo he comprobado muchas veces. Algo también interesante que he notado últimamente es que cada vez que estoy en un lugar
tomo conciencia de mi ubicación en ese lugar, en ese espacio. Es algo muy interesante. Y también autoconocerme, algo que es una experiencia muy bonita para mí como mamá, es que me permite conocer a mis hijos y respetarlos en su ser, comprenderlos y amarlos como son. Ya no intento imponerles ni a nadie mi forma de ser. He aprendido a respetar su forma de ser y la de las demás personas. Comprendo que existen muchas formas de ser, así como de responder. He aprendido a conocer las formas de responder de mis hijos y me encanta. También he aprendido a conocer mejor a las personas. Me encanta esta parte porque los puedo conocer internamente solo con sentir su presencia, aunque no sea física. También puedo reconocer cómo las personas son influenciadas ante mi presencia y sobre todo cómo ellas influyen en mí. Y claro que ahora ya evito y no me dejo condicionar. Y también he comprendido que las demás personas, aunque se hagan ideas o proyecciones sobre mí, son sus ideas, son sus proyecciones, y que yo estoy aquí para vivir mi propia vida, para vivir mi vida y no la de alguien más, y no imitando la de alguien más, y para vivirla con bienestar. En eso me enfoco, usando la herramienta de autoconocimiento, diseño humano y practicando autoobservación. En realidad, el autoconocimiento en mi vida es muy valioso y con diseño humano pues lo es mucho más. Mi vida ha vuelto a ser mi vida y por ello que no puedo dejar de agradecer a la vida por la oportunidad que me ha dado de conocer esta fabulosa herramienta. Y a Analía Jalil, eternamente agradecida por compartirme su conocimiento y su sabiduría. Te invito a autoconocerte. Te habló Tula Alcocer, la tortuguita que dejó de ser águila. Quiero agradecer a todos los que están aportando día a día, no solamente a través de estos videos que estoy ofreciendo, sino todos los que comentan, aportan, opinan, agregan información para que este conocimiento se difunda. Si hay algo que valoro y rescato de todas las personas que han estado comentando en la propuesta 1 y en esta propuesta 2, es que si ustedes observan en la escucha, ninguno de ellos estuvo diciendo el vocabulario ortodoxo clásico del diseño humano. Acá no se habla de puertas, de canales, de centros, de activado, no activado. ¿Y por qué estoy rescatando? ¿Por qué valoro ese proceso justamente de maduración? Porque tiene que ver con la desprogramación. Cada vez que nosotros nos formamos en un conocimiento cualquiera, en diferentes áreas de nuestra vida, cuando salimos, cuando podemos trascender el cliché ortodoxo de lo que se escuchó, de lo que se leyó, de cómo nos dijeron que es ese conocimiento, esa información, allí es donde está el proceso de maduración. Y cada persona tiene un proceso diferente para luego comentar ese conocimiento. Eso lo valoro muchísimo y lo rescato en todo conocimiento y en este caso en el sistema de diseño humano. Es un
Es un detalle muy profundo a lo que estoy apuntando, en lo que me estoy enfocando. Porque cuando podemos volver al lenguaje simple, cotidiano, con el cual nos expresamos, en ese lenguaje, en esas palabras, en esos conceptos que necesitamos seleccionar para comentar qué es lo que sentimos, pensamos, con quién queremos estar o no, con quién compartimos un espacio o de qué espacios nos alejamos, eso es un detalle muy profundo de la desprogramación. En cambio, cualquiera sea el conocimiento, cuando se sigue repitiendo, como si fuesen repetidores seriales, así tal cual se lo dijo en algún momento al conocimiento, es porque todavía se está en la programación. Por eso es que les agradezco enormemente a todos los que estuvieron aportando en la diversidad 1 y en este video en la diversidad 2, porque es algo que realmente disfruto escuchando, cómo pueden traducir al lenguaje cotidiano simple la información técnica ortodoxa que tiene el sistema de diseño humano. Y es algo que yo también lo tuve que trabajar desde que recibí la información. ¿Por qué? Porque tiene que ver precisamente con apropiarnos de un conocimiento, digerirlo, ver de qué forma lo estamos justamente madurando y luego cuando sentimos que es algo propio en cómo podemos transmitir algo, allí la cosa cambia. Es otro nivel, hemos trascendido ese conocimiento. Les dejo esta propuesta en la compañía de todos los que estuvieron colaborando y de todos los espacios virtuales que voy creando, que algunos tienen sus ciclos, van desapareciendo y vuelven a aparecer otros nuevos. Al menos por ahora, quiero seguir enfocada en ofrecer diferentes temas desde YouTube, contando de otra forma la información desde el sistema de diseño humano, para que puedan reconocerse, para que pueda ser útil, práctico, simple. Y uno de los temas que en el futuro quiero abordar, explicar, comentar, es en qué consisten las naturalezas armónicas. Porque Cristina me dio pie para ocuparme de este tema en un próximo video. Agradecida siempre a todos los que nos estamos acompañando a diario. Y una vez más, les deseo todo lo mejor en la vida, abundancia, afectos sanadores, emociones sanadores y un abrazo grande desde aquí, donde quiera que estés.